Benezá, una escuela diferente. El matrimonio igualitario. Una locutora de alto nivel. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. En distintos estados del país, los profesores dejaron de dar clases en protesta a los cambios que quiere realizar la presidencia en el sistema educativo. Frente a esta situación, algunas comunidades decidieron tomar en sus manos la educación de sus hijos. Querían que se mejorara el comportamiento de los niños, que los papás estuvieran más atentos de ellos. Por eso se inició la escuela. Participamos toda la comunidad, por ejemplo del achatao, desde el más joven hasta el más anciano. Antes veníamos con nuestro uniforme y ahora, para rescatar lo que se vivía antes, dijeron que íbamos a usar como uniforme el traje regional. Benezá es el nombre de la escuela y quiere decir gente que piensa o gente de las nubes en zapoteco. Por ejemplo, aquí sí tenemos los 5 días de la semana, los 2 últimos días, jueves y viernes, salimos a conocer el pueblo. Hacemos caminatas o también trabajamos así en terrenos. Las caminatas consisten en diversos parajes o cerros que vas a visitar, conoces sus senderos, conoces sus veredas, sus parajes. Y en campo lo que se dice también es de los cultivos. Damos las materias de inglés, español, matemáticas, geografía local e historia. Aprendo animalitos, aprendo pajaritos y ardillitas. Siempre la actividad del pueblo fue la agricultura, o es la agricultura. La mayoría todavía tiene sus cultivos de maíz para su abastecimiento. Lo más importante que he aprendido es que convivo con mis amigos, porque así no me siento sola y me siento feliz al lado de ellos y jugando, platicando, así. Amigo, quiero decirte lo que siento, todo mi afecto va contigo, no me olvidaré nunca de ti. ¡Entérate! Visitamos a Dafne Janine, una niña quien utiliza el graffiti como una forma de expresión. Vemos una cápsula informativa sobre la controversia que causa la iniciativa para los matrimonios igualitarios y conocemos a un joven nicaragüense quien realizó un experimento fotográfico con el sol. Empecé desde los 7 años y pinté porque mi mamá lo vi que dibujó animales, entonces me dio unas ganas de pintar yo también porque me sentía aburrida. El que más me gustó fue el primero porque me emocioné a la hora que lo vi cómo me estaba quedando. Cuando quiero utilizar otro color, le quito a uno y se lo pongo al otro. Y si no tiene la válvula, no puede pintar. Yo no lo puedo hacer con un dedo, lo hago con 2 porque lo siento muy duro. Pero ya más o menos me estoy acostumbrando con uno. Y si me canso con esta, empiezo con la otra. A veces dice la gente
que no le gusta a toda la gente, pero a mí sí me gusta. Y me dice mi mamá que si algo te gusta a ti, no importa lo que diga la gente, sino lo que le digas tú. El término LGBTI se refiere a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para cambiar el Código Civil a favor del derecho de casarse, cambiar de género y adoptar niños. En respuesta, nace el Frente Nacional por la Familia, un movimiento social de ciudadanos que promueve la defensa del matrimonio exclusivamente por un hombre y una mujer, la llamada familia natural, y rechazan las iniciativas del presidente Peña. No es normal verlo así en la calle, pero tampoco está mal porque son las preferencias de cada persona. Las personas tienen diferentes gustos y pues nosotros no podemos manejarlos. La mujer tiene que estar con un hombre. Porque Dios hizo al hombre y la mujer para que tuvieran hijos. Sí se puede, pero no nacería ni un bebé, ya que es hombre y hombre. Yo creo que está mal que se casen. No importa que tengan un matrimonio así de mujer y hombre, porque sería así como de discriminarlos. No sé, pienso que es como si tuvieran una pareja normal. Nadie les puede impedir lo que ellos sientan o pues son ellos. En mi opinión no deberían adoptar porque afectarían la educación del niño o la niña. ¿Qué pueden adoptar? Yo digo que estaría bien porque le estarían dando una oportunidad a un niño o una niña. Sí, porque el beneficio también va a ser para los niños. Van a tener una familia. Que no se dejen llevar por la gente y que ellos abran sus sentimientos. No hay que discriminar a ninguna pareja, porque todos somos humanos y tenemos derecho. Y pues así. ¿Qué pasa si durante 365 días fotografías el sol a la misma hora y desde el mismo ángulo? Marlon Zambrana, un joven de Nicaragua, hizo este experimento fotográfico. Lema es la línea imaginaria con forma de 8 que describe el sol en el cielo si lo observamos a la misma hora desde el mismo lugar todos los días del año. Miembros de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados lo guiaron en su aventura. Con un programa de edición juntaron todas las fotos y el video quedó padrísimo. Y estas son las breves, en vientos, noticias que vuelan. La planicie costera del centro de Veracruz es el mayor pase de aves migratorias en el mundo. Durante los meses de septiembre y octubre llegan a visitarnos hasta 5 millones de aves rapaces, como aguilillas, milanos y halcones peregrinos, quienes desde hace miles de años cruzan los cielos de este maravilloso estado, en su viaje hacia el sur del continente americano. Investigadores mexicanos y peruanos redactaron en español y quechua el libro Conozcamos la nanotecnología. El quechua es la lengua originaria más hablada en América. La nanotecnología es la capacidad de manipular a los átomos y a las moléculas y trabaja a una escala extremadamente pequeña. Veamos un ejemplo. ¿Te gustaría que un pequeño robot examinara tu cuerpo interno permanentemente para que no te enfermes? Es una de las muchas aplicaciones que podría tener la nanotecnología en un futuro. Hoy en Dinos vamos a ver un reportaje realizado en la organización Melel Xocobal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por niños y niñas trabajadores. ¡Acompáñanos! Aquí estamos con David. ¿Qué significa un NAT? Una significa y quiere decir que es niños y niñas adolescentes trabajadores.
¿Nos podrías decir qué es para ti un día normal? Pues un día normal es como cualquiera, pues me levanto a las 6:30, me quedo dormido otras media hora, me baño, me cambio y me listo para ir a mi trabajo, pues hago las medidas y pues ya cuando me llega la hora de ir a la clase, pues me voy, me cambio y salimos a las 5 días de receso y entramos a las 6 y salgo a las 8 y voy para Mercosur donde trabajo para ir a mi casa. ¿Qué son las medidas? Las medidas es donde puedes, por ejemplo, el tomate. Lo tienes que ordenar con una medida, pones 5 o 6, depende de qué tamaño sea, y ya pones 3 como una pirámide. ¿Qué obtienes o qué ganas con tu trabajo? Pues con mi trabajo gano experiencias, gano dinero y pues aprender también a ser amable con la gente. ¿Por qué trabajas? Es trabajo porque me gusta trabajar. ¿Cómo combinas tu trabajo con tus estudios? Pues como te dije hace rato, entro a las 8, hago las medidas y cuando llega la hora de ir a la escuela, que es a las 12, pues me cambio, como y me voy. ¿Cómo te sientes ser un NATS? Me siento muy bien, me siento protegido porque sé que tengo derechos. Muchas gracias, David, por tus respuestas. Ahora ya sabemos más sobre los niños, niñas y adolescentes trabajadores. ¿Qué es para ti un trabajo digno? Es donde trabajo las horas que me dicen, me pagan lo justo y no me explotan. O sea, el exploto para mí es donde trabajo mucho más y me pagan menos. ¿En tu trabajo te explotan? No. Gracias, compañeros, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer? ¿Jugar fútbol, cantar, pintar? ¿Te atreverías a realizar nuevas actividades para descubrir qué es lo que te apasiona? Pues Diana lo hizo y ahora es una locutora de radio de alto nivel que ha entrevistado a grandes personalidades. Vamos a conocer su historia. Hola, yo soy Diana y hoy tenemos un programa bien interesante, así que no le cambien y disfrútenlo. En la sección Hiperconectados te platicamos sobre la aplicación Basta del Bullying, la cual tiene una serie de herramientas y materiales didácticos para aprender a prevenir y detectar casos de acoso escolar. Vivo en Xochimilco, en el monte, estoy en sexto de primaria y me gusta la radio. Pues me gusta hacer muchas cosas, soy muy activa, entonces pues me gusta jugar aquí en el cerro porque aquí hay mucha vegetación, muchas plantas y me gusta jugar en los árboles, en el pasto, con mis perros. Entonces pues yo estoy aquí muy feliz. Bueno, pues yo un fin de semana fui al Zócalo y en el Centro Cultural de España estaba la lista de talleres. A mi mamá le llamó la atención el curso de la radio. Entonces pues ya a la siguiente semana fui. Y al principio como que no me llamaba mucho la atención porque no sabía ni qué era la radio, ¿no? Pero después me fui dando la oportunidad de que la radio me gustara. Y poco a poco pues la radio fue formando parte de mí. Y ahora pues ya no la voy a dejar porque a mí me gusta mucho y pues es una interacción bien padre estar en cabina con el micrófono enfrente, con personas que tú estés entrevistando y por ejemplo ahorita yo no soy la que está entrevistando, soy la entrevistada, entonces pues se siente muy muy padre. ¡Generación Z! ¡Yay! Lo que Generación Z quiere es que los niños se vayan enterando de muchos temas, muchas cosas, que se vayan informando. Bueno, chicos y chicas, este programa se ha terminado, pero les dejo esta frase. Disfruta la vida, sé feliz y lo más importante, ámate a ti. Yo soy Diana y nos escuchamos la próxima semana. Pues yo les quiero decir a todos los niños que me están escuchando que siempre si van a hacer algo, si quieren hacer algo, hagan lo que a ustedes les guste. No dejen que también otras personas los manden a donde ustedes no quieren. Entonces, ustedes denle ese toque al mundo para que puedan hacer lo que ustedes quieran.
Participa y envíanos tus comentarios, preguntas y opiniones a info@vientos.tv y visita nuestra página web. Estaremos de regreso la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.